Hoy vamos a analizar la historia de una de las figuras más extraordinarias y enigmáticas del Imperio Romano. Un hombre que, para muchos en su tiempo, ojo, era tan milagroso como Jesús de Nazaret, pero cuyo nombre la historia parece que ha decidido dejar un poco de lado. Venga, vamos a meternos en materia. Hay que pensar en esto. En la misma época, en el mismo siglo en que Jesús predicaba en Judea, había otro hombre recorriendo el Imperio Romano, haciendo cosas muy parecidas, acumulando seguidores y, según cuentan, realizando milagros que dejaban a la gente con la boca abierta. Su nombre era Apolonio de Tiana. Pero vamos a ver, ¿quién era exactamente este filósofo misterioso? Para intentar entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la mentalidad de la antigua Roma. Porque claro, en esa época, la línea entre lo divino y lo humano era mucho más borrosa que hoy en día. Y aquí hay un concepto clave, uno que tenemos que entender sí o sí, el de Deus Aner, que viene a ser hombre divino. En el Imperio Romano no era nada raro, de verdad, encontrarse con figuras así, gente carismática a la que se le atribuían poderes sobrenaturales. Eran vistos como sabios, sanadores, mediadores con los dioses. Y Apolonio fue quizás el ejemplo más famoso de todos. Claro, aquí viene el problema, o el gran desafío, mejor dicho. Nuestra principal fuente para conocerlo es una biografía que escribió un tal Filóstrato, más de 100 años después de su muerte. Así que lo que tenemos es una mezcla fascinante de historia, sí, pero también de leyenda e incluso de propaganda. Separar al hombre del mito, pues es complicadísimo. Vale, pues dejemos por un momento la leyenda a un lado e intentemos conocer al hombre, porque antes de ser un hacedor de milagros, un taumaturgo, Apolonio era un filósofo, un asceta con una misión muy clara: encontrar el conocimiento último, la sabiduría suprema. Y su compromiso era era absoluto. Desde muy jovencito adoptó el riguroso estilo de vida de los pitagóricos, o sea, vegetarianismo estricto, nada de vino, se vestía solo con lino, era célibe. Esto no era una moda pasajera para él, Estaba convencido de que era el único camino para purificarse y alcanzar esa sabiduría superior que buscaba. Y esa búsqueda de conocimiento lo embarcó en un viaje que es, sinceramente, de película. Recorrió todo el mundo conocido de la época. Pero no iba de turismo. En Persia se sentó a dialogar con los magos. En Egipto debatió con los llamados gimnosofistas. Pero su objetivo principal, su gran meta, era la India. Creía que allí, con los brahmanes, se encontraba la fuente original de toda la sabiduría. Pero claro, Apolonio no se hizo famoso solo por ser un filósofo viajero. Su leyenda se construyó, sobre todo, a partir de las hazañas que se le atribuían, hechos que para la gente de la época desafiaban cualquier explicación lógica. Por ejemplo, al igual que otras figuras sagradas de su tiempo, se contaba que tenía el poder de curar a los enfermos y de expulsar demonios. Y claro, esto atraía a multitudes que buscaban su ayuda desesperadamente. Quizás una de las historias más conocidas es la de Éfeso. Cuentan que, gracias a su poder de clarividencia, vio que una plaga terrible se acercaba a la ciudad. Avisó a todo el mundo y les dijo exactamente qué hacer para detenerla, y según la leyenda, salvó innumerables vidas. Y aquí llegamos al que es probablemente su milagro más espectacular y el que inevitablemente nos recuerda a los evangelios. La historia dice que se encontró en Roma con un cortejo fúnebre de una joven noble. Se acercó, tocó a la muchacha, que aparentemente estaba muerta, y la devolvió a la vida. Su poder parecía no tener límites, ni siquiera ante el emperador. El emperador Domiciano lo acusó de magia y lo llevó a juicio. Y justo en el momento en que iban a dictar sentencia, Apolonio simplemente se desvaneció. Desapareció de la sala del tribunal, delante de todo el mundo. Así, sin más. Y todos estos milagros, todas estas historias, nos llevan al meollo de la cuestión, al porqué de la importancia histórica de Apolonio. Porque en los siglos que siguieron a su muerte, su figura se convirtió en un arma. Un arma en la gran batalla de ideas entre el paganismo, que se resistía a morir, y el cristianismo, que no paraba de crecer. A ver, hay que ponerse en la situación. A principios del siglo IV, un gobernador romano llamado Hierocles y otros intelectuales paganos dijeron básicamente: un momento, ¿por qué vamos a seguir a un campesino crucificado de Judea cuando tenemos a nuestro propio hombre divino? Un filósofo noble, refinado, que hizo milagros aún mayores, y no por magia, sino a través de la pura sabiduría. Lo estaban presentando como la alternativa pagana y superior a Jesús. Así que el debate estaba servido, y las posturas eran claras. Para los paganos, Apolonio era la prueba viviente de que se podía alcanzar el poder divino a través de la filosofía y la pureza. Para los cristianos, la cosa era muy distinta. O era un farsante, un ilusionista, o peor aún,
un hechicero que conseguía sus poderes de fuerzas demoníacas. Pero la historia de Apolonio no muere con el mundo antiguo, ni mucho menos. Su figura es como un fantasma que se va reinventando una y otra vez a lo largo de los siglos, adaptándose a lo que cada época necesitaba o quería ver en él. Y esta evolución es alucinante. Empezó siendo el santo pagano, el gran rival de Cristo. Luego, en la Edad Media, en el mundo árabe, se le conoció como Balinash, un poderoso mago. En el Renacimiento, los intelectuales lo vieron como el filósofo mago ideal, el sabio perfecto. Y hoy en día, en corrientes de la nueva era, se le venera como un maestro ascendido que guía espiritualmente a la humanidad. Hoy, su legado sigue vivo, pero en sitios muy diferentes. Es una figura clave en el ocultismo occidental y la magia ceremonial. También se le venera, como decíamos, en tradiciones teosóficas y de la New Age. Y por supuesto, en la universidad, los académicos lo estudian como el ejemplo perfecto de hombre santo del Imperio Romano. En el fondo, Apolonio representa un camino que Occidente pudo haber tomado y no tomó, una especie de monoteísmo pagano, muy sofisticado y filosófico. Al final, la figura de Apolonio nos obliga a pararnos a pensar, ¿no? Su historia, que se mueve siempre en esa zona gris entre la realidad y la leyenda, nos demuestra que el pasado no es una sola historia, sino un campo de batalla de narrativas. Y nos lanza una pregunta clave. ¿Por qué una de estas figuras se convierte en el centro de una religión mundial, mientras que otra, que para la gente de su época era igual de increíble, acaba casi olvidada, desvanecida en las sombras de la historia?